¿no? Ya, Gustavo Guerra García, presidente de ProTransporte, está con nosotros. Y hablábamos justamente del chosicano. Buenos días, Gustavo. Buenos días. ¿Qué clase de pulpo, digamos, organizacional es este que la gente conoce como el chosicano? ¿Y hasta cuándo los vamos a tener que seguir soportando? A ver, yo creo que, en primer lugar, el chosicano, lo que la gente de Chaclacayo y Chosica llaman el chosicano, en realidad son varias empresas que hacen la ruta Ate Callao, o digamos, Chaclacayo, Santa Anita, y que recorren la carretera central, atendiendo un gran número de personas en un sector de los más complicados en la ciudad, porque la carretera central está llena de minivans ilegales, autos colectivos, etcétera. Porque la carretera central es un lugar complicado de resolver. En la licitación de los corredores complementarios, que es la herramienta de más corto plazo para resolver este problema, ya logramos adjudicar la mitad de los paquetes. En este momento estamos en una licitación complementaria que debe terminar en agosto para completar los otros 4 paquetes que falta adjudicar. Los chosicanos o las empresas que les llaman el chosicano perdieron la precalificación y la calificación, es decir, no pasaron, no tienen contrato adjudicado. No entran, digamos. No han entrado. Ya. Ahora, todavía estarían en posibilidad de entrar porque hay 4 paquetes más en licitación, pero yo quisiera decir algo claramente para que la población esté tranquila, aunque van a tener que esperar como hasta noviembre para que pongamos orden en el corredor con la implementación del corredor correspondiente de carretera central, que es que todas las empresas que se llaman los chosicanos, si ganan la licitación del repechaje para poder operar en la carretera central, en realidad van a transformarse completamente, ¿no? Porque este sistema que ustedes han visto está causado principalmente por lo que llamamos el modelo afiliador, ¿no? Cuando le preguntan a uno de los gerentes del chosicano, ¿por qué uno de tus choferes comete un manejo imprudente, se sube a la vereda y atropella a 3 personas? Y él dice, es culpa del propietario, yo no he contratado al chofer, ¿no es cierto? Claro. Y este es el problema con esas empresas, ¿ok? Claro. Que en realidad es el mismo problema en toda la ciudad, solo que ellos tienen una tasa de incidencia mayor, porque en realidad el chosicano son como 4 o 5 empresas y por lo tanto, digamos, a más cupones, más posibilidades, ¿no? Que es lo que pasa en esta zona de la ciudad. Pero en realidad toda la ciudad está expuesta a este problema. Y por lo tanto, por eso es la importancia de que la reforma sea universal. Es decir, todas las empresas de Lima tienen que pasar a tener a los choferes en planilla y ser propietarias de sus unidades y cambiar al nuevo modelo. En el momento en que el sistema integrado de transporte se implemente, ya no va a haber chosicano ni oriones, aunque los dueños participen en la licitación, porque lo que va a haber es sistema integrado de transporte con buses que van a tener todos unas cámaras dentro del bus, con GPS, con antenas, que van a estar completamente bajo control, que solo van a parar en los paraderos porque los tenemos controlados desde un centro de control y están preparando para participar de lo que llamamos el repechaje de los paquetes de corredores complementarios, y en la medida en que terminemos bien esta tarea, ya no van a haber más empresas que se comporten como el chosicano, ni tampoco más empresas como Orión, aunque la flota del Callao participe en la reforma de Lima como ellos lo han anunciado, porque lo que va a haber es sistema integrado de transporte. Todo con nuevas flotas, ya las combis, las coasters ya no van a existir. En un primer momento, y ahí quisiera ser claro, la modernización se planteó en 5 años, como lo hemos dicho varias veces. Es cierto que las empresas que ya ganaron han ofrecido invertir el 61% de la flota del primer año, es decir, los privados, con los bancos que le han dado fianzas y con los proveedores, que es como una alianza, ¿no?, de actores económicos que participan en esta licitación, se han comprometido a no invertir el 20% como nosotros les exigimos, sino el 61%. Es una fuerte inversión. Es una fuerte inversión, por lo tanto, en el primer año, claro, más o menos 2.500 unidades van a entrar al sistema de los corredores complementarios, y en los 2 años siguientes el resto. Es decir, los privados han adelantado de 5 a 3 años en promedio las inversiones, así que los efectos se van a dar de forma adelantada. ¿Qué ha pasado con el chatarreo, Gustavo? Porque se ha chatarreado solamente en Lima, según se ha conocido este fin de semana, 1.980 combis, coasters y buses, pero se había anunciado que serían 4.000. Sí, ¿qué pasó? Tenemos una meta de 4.000 para este año. Nosotros teníamos una meta un poco más alta que 1.890, porque fue una meta que establecimos sobre la base de todos los fideicomisos que financian el chatarreo en una primera etapa, porque en la primera etapa del chatarreo son los carros que hemos sacado del mercado porque están en el área de influencia del metropolitano. Y esa era la fuente de recursos. Nosotros lo que hicimos fue sacar una ordenanza que permitía chatarrear reduciendo cupos, porque si no el chatarreo no sirve, ¿no? O sea, si uno chatarrea y no reducimos el tamaño de unidades de las empresas, lo que ocurre es que, digamos, puede entrar otra combi vieja de otro lugar. Exacto. Y no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, es lo que se ve, por lo menos en la ruta del metropolitano se ve. No,
Ya, pero nosotros hemos reducido los cupos, el número de total de la flota autorizada bajó de 33.800 a 31.000, un poco más, y ya hemos retirado, como tú dices, 1.980 unidades del mercado, que es como, para que la gente tenga una idea, es como durante 8 kilómetros poner una combi tras otra. Eso es lo que hemos retirado, es decir, ya no están en el sistema. Nosotros hemos consumido hasta el último dólar de nuestros fideicomisos, que en realidad debieron haber sido retirados por la propia flota del Metropolitano, pero que en su momento eso no se quiso hacer y lo tuvimos que hacer nosotros. Y hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Transportes, porque los trenes también generan una necesidad de expulsar flota y nos van a transferir 11 millones de dólares para continuar con el programa del chatarreo ya en toda la ciudad. Eso nos debe permitir sacar entre 2.000 y 4.000 unidades más. Ojo que nosotros planeamos un poco más de unidades porque lo calculamos antes de tener la valorización de apoyo sobre cuál era el valor del chatarreo, ¿ok? El valor que usamos como valor usando tu mismo referencial. ejemplo, lo que habían proyectado ustedes es 16 kilómetros con combis, una fila detrás de otra, pero solo han podido 8. No, pero nosotros sí esperamos, con los recursos que el MTC nos va a apoyar, poder llegar a nuestra meta y pasarla este año con recursos públicos. ¿Este año? Con este año deberíamos llegar a 4.000 unidades y ojo que hay una buena noticia. Como resultado de la competencia solo de los 33% de rutas que ya licitamos en los corredores complementarios, los privados tienen un compromiso de chatarreo de 6.700 unidades en los primeros 12 meses. O sea que debe ocurrir la mayor parte de ese efecto este año y una parte a principios del primer semestre, pero ya está con oferta concreta y contrato con compromiso firmado por ellos en sus propuestas técnico-económicas. Entonces en los próximos 12 meses deben salir del mercado mínimo 2.000 unidades por nuestra cuenta con recursos públicos antes de que termine el año y 6.700 que son las que tienen que retirar en los próximos 12 meses los ganadores de la licitación de los corredores complementarios. O sea que más o menos 8.700 unidades van a salir de aquí a fin de año, ¿no? Y esto es importante porque para que la gente lo entienda, ¿no? 8.700 unidades a fin de año. Entre los privados y nosotros en los próximos 12 meses. Y eso es importante porque la flota total, que son 31.000 unidades, menos estas 8.000, más la flota nueva, es con lo que Lima va a operar, ¿no? En los próximos 12 meses, en este momento ya intenso de reforma que va a haber, que a partir de julio van a empezar a ver todos un proceso de sustitución muy fuerte, ¿no? Es decir, los que ganan la licitación tienen que comprar las unidades actuales, ¿ok? Y luego, una vez que las unidades actuales están compradas, empiezan el proceso de sustitución. Por cada bus nuevo que llega, tienen que salir en promedio 3 combis, o 3 combis y una cluster, dependiendo de las ofertas económicas que cada postor ha hecho, ¿no? Entonces, ese es un proceso bien importante porque a diferencia del Metropolitano, en que habían un montón de empresas en el Metropolitano, y cuando comienza la operación pasaron al costado, ¿ok? Con lo cual generamos un alivio en el Metropolitano, pero el caos en el contorno. ¿Qué es lo que Acá pasa lo que ahora? ocurre es que los mismos ganadores van a retirar flota que primero tienen que adquirir y luego inician la sustitución. Y algunos han presentado ofertas muy agresivas. Hay postores que son súper interesantes porque han planteado 100% de flota nueva desde el primer día. ¿Hay dinero entonces? Esa es una buena pregunta. En este momento estamos en el trabajo de... Porque ¿cuánto representa? Son millones de dólares. Millones de dólares es lo que han comprometido los ganadores, solamente los ganadores de la licitación que ya terminó. O sea, los adjudicados han comprometido 800 millones de dólares de inversión, de los cuales 61% se da en el primer año, ¿no? O sea, en los próximos 12 meses. Ya, y me imagino que esto lo tendrán a través de un préstamo bancario, pero todos sabemos que el transporte, pues, me imagino que no va a subir mucho. ¿En cuánto tiempo van a poder recuperar ese dinero, no? Pues casi todos los países del mundo el transporte es subvencionado. En casi todos los países del mundo, como ustedes señalan, el transporte es subvencionado, pero aquí lo que ocurre es que los corredores complementarios son, digamos, lo más rentable de nuestras licitaciones porque son los lugares de mayor densidad en la ciudad y la banca de inversión que contratamos para evaluar la bancabilidad o la capacidad de financiamiento de los paquetes ha demostrado que incluso la rentabilidad es más alta que la que nosotros habíamos calculado. Nosotros calculamos 15.8 de tasa interna de retorno o de rentabilidad del proyecto y la banca de inversión calcula entre 20 y 30 dependiendo del paquete. O sea, que la rentabilidad es importante en este proyecto. ¿Y en qué se basa? En que antes teníamos un diseño de rutas con todas las rutas superpuestas y enredadas, y en el nuevo diseño en realidad tú tienes lo que antes significaba trasladar a 13 millones de personas por 39.000 kilómetros de rutas superpuestas, ahora
significa trasladarlo por 7.000 kilómetros, ¿ok? Que es una diferencia sustantiva. Eso más la estabilidad jurídica son la base de la rentabilidad. Y ojo que el sistema financiero ya prestó para 1.500 buses en los últimos 3 años. ¿Ya les han dado préstamo a los...? Les han dado préstamos para 1.500 buses en los últimos 3 años. Ajá. Y a pesar de que las autorizaciones administrativas eran de 3 meses, de 6 meses, ¿ok? Ahora estos señores tienen adjudicaciones para contratos mínimo a 11 años, ¿ok? Porque es 1 de preoperación más 10 de operación, son 11. Y los que adelantan inversiones, que son la mayoría, ¿ok? Que están adelantando el primer año, poniendo la inversión de 3 años, en realidad van a tener 3 años más de concesión, o sea que las concesiones son mínimo 14. Y los que han ampliado toda su inversión al primer año, en verdad tienen 16, ¿no? Y los que compran patios tienen más. Entonces, ojo que el sistema financiero, si bien no está acostumbrado a operaciones grandes de transporte, ya prestó para 1.000 carros en los últimos 3 años, pero claro, ahora necesitamos que financie 2.500 en un año, ¿no? Entonces sí es una diferencia importante y parte de nuestro trabajo es con nuestra banca de inversión, que es la firma Deloitte, que es muy experimentada en estos temas, estamos sustentando que los paquetes son rentables y que además Protransporte y el municipio de Lima estamos mitigando los riesgos posibles del proyecto de forma adecuada, ¿no? Entonces ellos nos están ayudando a generar la confianza. Cofide ya anunció oficialmente que va a financiar una parte de la flota. ¿Y los postores son sujetos de crédito? Los postores son sujetos de crédito en el sentido de que los líderes de los consorcios casi siempre son empresas que ya han recibido financiamiento del sistema financiero y que ya tienen un track record con la banca. Claro, pero estamos hablando de nuevas empresas que tienen que formalizarse, tener su planilla, estar saneada jurídica y administrativamente. Entonces, ¿eso ya ha sucedido en algunas empresas? Ellos están en pleno proceso de conformación, porque para que tengan una idea, por ejemplo, el consorcio Norte-Sur son 32 empresas, ¿ok? Que están creando una nueva persona jurídica y están trasladando sus unidades a propiedad de esa nueva persona jurídica, que es como si esa persona jurídica comprara toda la flota actual, ¿no es cierto? Y también pusiera su nombre toda la flota nueva que va a venir a operar. Entonces, en este momento, eso es lo que están haciendo, porque nosotros en junio tenemos que firmar contrato y ellos tienen, antes de firmar contrato, que poner a sus trabajadores en planilla, que pasar toda la flota, los patios y los activos a propiedad de esa nueva persona jurídica, y lo que da la fuerza de la discusión con los bancos es principalmente la estabilidad jurídica que en Lima no ha habido hace 12 años. Ojo que hace 12 años que no hay licitaciones y concesiones en Lima. Todas las autorizaciones duraban o 6 meses o 1 año. Por lo tanto, esta nueva situación está basada en diseño de rutas muchísimo más rentable, en economías de escala mayores porque hemos forzado a las empresas a agruparse, y en que cada una de ellas está contratando asesoría de primer nivel en el mundo para manejar sistemas masivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la empresa Los Chosicanos de Carretera Central, perdón, Los Chosicanos no, un consorcio de propietarios de la Carretera Central, bueno, algún chip tengo mal, sí, tienen, por ejemplo, asesores que han sido, su planta gerencial son gente con experiencia en el Transmilenio de Bogotá y con experiencia en Medellín. Por lo tanto, es importante el nivel de preparación profesional que está siendo contratada por los ganadores de la licitación para poder operar en las mejores condiciones en Lima. Bueno, Gustavo, esperemos que todo ya se plasme prontamente. De hecho, el primer corredor, entiendo, es el de Arequipa, Tacna-Garcilaso, y veremos los primeros resultados. Gracias por venir. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. 7:36, nos vamos a la pausa. Sí, vamos a regresar con...